Buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí nos encontramos nuevamente transitando por la unidad número 7, una unidad que parece que no se termina más. Seguramente que ustedes ya a esta altura deben estar cansados de escucharme. Yo les propongo entonces que imaginen que estamos viendo una serie de Netflix, una temporada, 5 episodios y vamos a empezar a ver el episodio número 4. En este video vamos a ocuparnos de Juan Moreira, una novela que se publica en forma de folletín entre 1879 y 1880, una novela de Eduardo Gutiérrez, quien es considerado el primer folletinista criollo. Vamos a trabajar primero con algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de producción discursiva. Después, algunas características del género de la literatura de folletín, que como les decía es el género en el cual se inscribe esta novela. Posteriormente vamos a trabajar o vamos a focalizarnos en algunas cuestiones puntuales de la obra y finalmente vamos a observar cuáles son algunas proyecciones que ha tenido esta novela de Gutiérrez en la literatura argentina contemporánea y en otros productos de la cultura popular, como por ejemplo en el cine. Para poder acercarnos al texto de Gutiérrez y entender las razones por las cuales esta obra tuvo tanta popularidad en su época, a tal punto que fue considerada casi como un bestseller por el número de ventas que tuvo este folletín, es importante que repasemos algunos de los cambios culturales más significativos que se desarrollan a fines del siglo XIX y que por supuesto inciden también en el campo literario. En este sentido debemos señalar que en este periodo se observa un incipiente desarrollo de la industria cultural y emerge una nueva masa lectora, un nuevo público lector que no pertenece ya a los sectores letrados. De esta manera podríamos señalar que hay como una especie de ampliación dentro del campo literario y del campo de la cultura. Por otra parte, también se configura en esta época el modelo de un escritor profesional, es decir, un escritor que interpreta que la literatura es un oficio, es una actividad salariada y que la escritura no se desarrolla en el marco de un pasatiempo o como una actividad complementaria a otra actividad como se había desarrollado a lo largo del siglo XIX, sino que tiene que ver básicamente con un trabajo. Además, también hay que señalar la importancia que tiene el periodismo en este periodo como un espacio en el cual se regulan, se organizan todas estas nuevas relaciones culturales y estos nuevos consumos. En la diapositiva ustedes pueden observar la imagen, tres imágenes. Por un lado, dos portadas de Caras y Caretas, una revista ilustrada que fue creada por José Álvarez, quien está ubicado a la izquierda de esta diapositiva, y que fue una de las revistas más vendidas y más consumidas en la época, una revista popular. Caras y Caretas, como les decía, estaba destinada o estuvo destinada para un público popular y hay ciertas características de su formato, de su estructura, que de alguna manera ¿sí? Están como están construidas o están pensadas para ese determinado público. Fíjense que se trata de una revista ilustrada en la cual la imagen no aparece como un complemento, como un accesorio de la escritura,
sino que construye en sí misma toda una serie de sentidos que, por supuesto, están acompañando a ese mensaje escrito. En este sentido, la estrategia que se utiliza en esta revista es algo similar a lo que nosotros podemos observar cuando, por ejemplo, leemos un texto para niños, ¿sí? Un libro álbum, supónganse, que está destinado para un público infantil, en el cual en ese tipo de texto las imágenes son fundamentales porque ayudan, ¿sí?, a reconstruir la historia. Tengamos en cuenta que el público que consume esta revista es un público que, como les decía, pertenece a los sectores populares, son lectores novatos, son lectores que recién se están incorporando dentro del campo literario, y entonces este tipo de producciones acompañan todo este proceso de adiestramiento en el ámbito de la cultura, ¿sí? O de la literatura, de la cultura letrada o de la literatura. ¿Quién era José Álvarez? ¿Sí? José Álvarez, cuyo seudónimo fue Fray Mocho, era un escritor del interior, nacido en Gualeguaychú, y que llega a Buenos Aires y allí va a vincularse con el campo del periodismo, ahí va a desarrollar toda su actividad literaria. Es un escritor que representa cabalmente este modelo de escritor profesional. En el espacio del periodismo es donde se hace un nombre. Además, es un escritor que produce teniendo en cuenta todos los condicionamientos y todas las leyes o las reglas, mejor dicho, que impone el mercado editorial. Entonces, Fray Mocho es un escritor que representa cabalmente estos cambios culturales que acontecen a fines del siglo XIX. Además, escribió también toda una serie de relatos costumbristas. Ustedes tienen una selección de Fray Mocho en su bibliografía, y en esos relatos costumbristas se representan de una manera humorística, se representan todos estos cambios que se desarrollan en la ciudad, en el espacio urbano, en estas últimas décadas del siglo XIX. De alguna manera, estos textos representan entonces como estampas urbanas y van a estar fundando, ¿sí?, o construyendo un género que después va a tener mucha relevancia en el siglo XX, que van a ser las aguafuertes, ¿sí? Las aguafuertes, un género que va a ser cultivado por Roberto Ar. Además, en estos relatos costumbristas también se pueden leer no solamente las costumbres de los sectores populares o de los sectores medios, sino también cómo ahí se incorpora la diversidad de lenguas, se incorporan o se plantean de una manera risueña, a veces humorística, como decía recién, algunas tensiones o conflictos entre criollos e inmigrantes, es decir, que son relatos en los cuales se representa esta nueva sociedad que está gestándose o que se está conformando a partir de la inmigración. También en estos textos podemos observar cómo se incorporan las lenguas, el lenguaje urbano,
el cocoliche, entre otros elementos. En función de lo que venimos planteando, podemos sostener entonces que en este periodo se observa una democratización del sistema cultural. Si bien es cierto que se plantea de manera diferenciada los circuitos entre la cultura letrada y la cultura popular, se observan hibridaciones, contaminaciones y las fronteras resultan más porosas. Por otra parte, como ya señalamos, se constituye una nueva masa lectora que no pertenece al sector letrado. Esto va a ser fundamental, va a ser una pieza clave para poder comprender todas las transformaciones que se observan en el ámbito de la literatura y de la cultura en este periodo. Esta nueva masa lectora surge o se origina a partir de las campañas de alfabetización masiva y de la promoción de las bibliotecas populares que se llevan a cabo durante el gobierno de Sarmiento y por supuesto también a partir del desarrollo del sistema educativo público popular que permite una alfabetización masiva y que sin lugar a dudas esto incide en las transformaciones o en los cambios que se operan en el sistema literario. Por otra parte, también podemos observar que hay una relativa autonomización del campo intelectual en cuanto a las fronteras disciplinares. Con esto queremos decir que la literatura progresivamente se autonomiza del periodismo, de la política, de la educación, aunque estas relaciones entre literatura y periodismo todavía sí son bastante intensas o bastante importantes en esta época. Planteamos que esta autonomización implica también un modo de pensar la literatura, implica la posibilidad de configurar a la literatura desde un lugar desvinculado con respecto a la política o a la pedagogía. Recuerden que durante todo el siglo XIX observamos que la literatura estaba en todo momento discutiendo o debatiendo un proyecto político, un proyecto de nación y respondiendo a una finalidad pedagógica. Esto comienza entonces a problematizarse o a tensionarse en este periodo. Además, hacia el interior de cada una de las disciplinas también se van generando ciertas especificidades y ciertos grados de autonomía. Por ejemplo, en el ámbito periodístico, a partir de la década del 70 se desarrolla el diarismo y esto permite el desarrollo o el surgimiento de nuevos géneros periodísticos como por ejemplo la noticia, un género periodístico que se vincula con la actualidad, con lo instantáneo y que de alguna manera consolida, ¿sí? O genera o plantea un nuevo perfil para el periodismo. Un periodismo informativo y no un periodismo de opinión como el que se había desarrollado hasta el momento. Además, la incorporación de recursos tecnológicos, ¿sí? Permite o favorece el desarrollo de la comunicación y la posibilidad de generar nuevas formas de producción, de circulación y de consumo de los productos culturales. A esto debemos agregar el progresivo crecimiento del mercado editorial. A partir de la década del 70 se crean los primeros sellos editoriales en nuestro país. Algunas editoriales clásicas como por ejemplo Estrada, Peuser, Guillermo Kraft, entre otras.
Y por otra parte, como ya mencionamos, surgimiento de revistas ilustradas, de folletines, que van a ser consumidos por esta nueva masa lectora y que todo esto forma parte o se inscribe dentro de este incipiente desarrollo de la industria cultural en el cual el mercado se va a configurar como un regulador de los bienes culturales y como un nuevo órgano de consagración de la literatura. Repasemos entonces cuál es el perfil sociocultural de estos nuevos lectores o de esta nueva masa lectora que va a ser la que va a consumir los folletines de Eduardo Gutiérrez. Estos grupos pertenecen a los sectores populares urbanos y, como ya indicábamos, son lectores semianalfabetos, novatos, que recién se están incorporando en el ámbito de la cultura letrada. Además, se ubican en la periferia urbana. Este público vive en los conventillos, en los arrabales y conforma un conglomerado criollo e inmigrante. Recordemos que en estas últimas décadas del siglo XIX se vive en Buenos Aires un importante proceso de urbanización como consecuencia de las migraciones europeas, los inmigrantes europeos que llegan a la ciudad y que se instalan ahí, pero también hay toda una serie de migraciones internas en esta época que se generan como consecuencia de las transformaciones o los cambios que se dan en el ámbito rural. Entonces, los campesinos que llegan a Buenos Aires junto con los inmigrantes europeos que desembarcan en Buenos Aires, se ubican en espacios comunes y que allí se genera a partir de estas relaciones, de esta convivencia, se genera un conglomerado criollo e inmigrante que se ubica en las periferias en la periferia urbana y que, como les decía, conforman toda una clase, un proletariado, una clase proletaria. Si bien es cierto que existen diferencias culturales, étnicas e incluso también conflictos de convivencia, competencias entre criollos e inmigrantes, hay que reconocer que los sectores populares desarrollan procesos más inclusivos y más transculturadores si se compara con el modo en que los sectores dominantes, ¿sí?, se vinculan con la inmigración. Recordemos, por ejemplo, como en una novela como la de Argerich, se configuraba toda una representación absolutamente discriminatoria en torno al inmigrante, con una, ¿sí?, con una necesidad o con una intención de preservar una pureza racial, de preservar una suerte, una identidad de clase, es decir, que los sectores dominantes son mucho más endogámicos en este sentido. Bien, les decía entonces que más allá de estas diferencias que se observan entre criollos e inmigrantes, hay algunas problemáticas comunes que los atraviesan y este conglomerado conforma una identidad de clases, un proletariado. ¿Por qué? Porque tanto unos como otros, ¿sí?, representan parias dentro del sistema, ¿sí? Están excluidos del sistema, de todos estos
beneficios o todas estas bondades de la modernización. Además, también viven de distinta manera, viven una experiencia de desarraigo. El inmigrante ha dejado su tierra, el campesino también ha dejado su tierra y están de alguna manera descolocados dentro de este espacio urbano. Sumado a eso, van a ser oprimidos, perseguidos, estigmatizados por las autoridades. Entonces, en el marco de estas relaciones de interculturalidad que se establecen entre criollos e inmigrantes y que, como les decía, este sector conforma este nuevo público lector, en el marco de estas relaciones se desarrolla lo que Adolfo Prieto denomina como un criollismo popular. Se difunden toda una serie de elementos que de alguna manera remiten a la cultura criolla con el objeto de amalgamar, de suturar, ¿sí? De reunir, ¿sí? Vincular fragmentos, ¿sí? De un mosaico racial y cultural. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué está planteando Prieto con esto? Los elementos de la cultura popular criolla rural van a ser utilizados en ese momento o incorporados o resignificados en ese momento y en esos sectores como recursos o como instrumentos que van a servir para de alguna manera suturar esta experiencia de desarraigo y poder establecer relaciones, redes, ¿sí? Entre criollos e inmigrantes. Para los sectores criollos, los elementos, ¿sí? Que se vinculan con la cultura criolla rural, básicamente van a permitir fortalecer sus identidades en esta situación de inestabilidad y de conflicto en el que se encuentran. Y para los inmigrantes, todos aquellos elementos que se vinculen con la cultura criolla van a ser incorporados o configurados como marcos, como elementos que le van a permitir integrarse, ¿sí? En esta nueva sociedad, lo que Prieto denomina como una suerte de credencial de ciudadanía, ¿sí? Para poder adquirir costumbres criollas que de alguna manera, ¿sí? Los hagan sentirse parte de esta nueva sociedad. Estas formas, ¿sí? Estas formas culturales, ¿sí? Estas formas culturales criollas se manifiestan en diversas prácticas, ¿sí? Como por ejemplo una literatura de impronta criollista, en las fiestas populares, en los carnavales, en la música del tango, en el circo criollo, en el teatro, etc. Ahora vamos a hacer un punteo de las principales transformaciones que se observan dentro del campo literario. Ya hemos mencionado algunos de los cambios que se desarrollan dentro del ámbito literario. En principio debemos considerar que hay una importante ampliación, fragmentación y democratización del campo literario por la emergencia de una nueva masa lectora. Además, surge un modelo de escritor profesional, asalariado, que interpreta que la literatura es un oficio y
Esto se corresponde o se correlaciona con este incipiente desarrollo de la industria cultural y de la mercantilización de la obra de arte. Esto es un punto bastante conflictivo que genera tensiones, que divide aguas dentro del campo literario y que plantea toda una serie de debates. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿sí?, desde algunos sectores, los sectores más conservadores o más tradicionalistas, consideran que la mercantilización de la obra de arte implica casi como una suerte de corrupción o de degradación de la literatura o de los productos estéticos. Entonces, en este sentido, hay posiciones más apocalípticas y otras más integradas. Por otra parte, la industria cultural también instala, ¿sí?, nuevos mecanismos de consagración de los textos o de los textos literarios, como por ejemplo el lugar que ocupa el mercado. En el caso puntual de Eduardo Gutiérrez, eh, Gutiérrez va a ser un escritor absolutamente marginado y descalificado en el ámbito de la cultura letrada, en el circuito de la cultura letrada. Sin embargo, ¿sí?, se va a consagrar como tal en el ámbito de la cultura popular y a través del mercado. Yo les decía anteriormente que Juan Moreira fue uno de los textos más vendidos en la época, un verdadero bestseller. Y desde allí Gutiérrez se legitima como escritor, aunque sea absolutamente excomulgado y defenestrado dentro del ámbito de la alta cultura. Por otra parte, otro elemento importante a considerar es que en esta época también hay todo un surgimiento o una emergencia de lo que sería la crítica literaria, especialmente desde el ámbito del periodismo, y va a cumplir un rol muy importante la crítica porque de alguna manera establece prescripciones o pedagogías de lectura para poder educar a los nuevos lectores. Sumado a eso, en función o en virtud de todo esto que venimos señalando, se establecen toda una serie de tensiones entre los modos de concebir la literatura, viejas y nuevas concepciones de literatura. Y esto también se origina a partir de este proceso de autonomización de la obra literaria que explicamos anteriormente. Entonces, la pregunta sería si la literatura debe seguir respondiendo o debe responder necesariamente a un fin político, civilizador, pedagógico, o si dentro del ámbito de la literatura se permiten como ciertas libertades, cierta autonomía que permita, ¿sí?, establecer como una distancia, ¿sí?, con respecto a las leyes o con respecto a lo narrable en el ámbito social. Me interesa que nos detengamos ahora en los debates que se establecen en torno a la lectura en este periodo. Los interrogantes básicamente tienen que ver con el tipo de lectura que se le debe ofrecer a determinados sectores, determinado público lector, como así también las características que debe tener una obra literaria. ¿Cuáles son los temas que debe desarrollar? ¿Cuáles son los recursos estilísticos y el lenguaje que se debe emplear? ¿Qué prescripciones o pedagogías de lectura se pueden derivar a partir de la obra literaria? Básicamente, lo que se plantea es en qué medida la literatura puede
puede contribuir a conformar o configurar ciertos modelos de ciudadanía. Queda claro entonces que estas inquietudes o estas interpelaciones se sostienen sobre una manera particular de entender la literatura en la época, y es aquella que señala que la literatura debe responder a un proyecto civilizatorio. Esta concepción es la que comienza a tensionarse o a entrar en crisis en este periodo. De esta manera, observamos que se desarrollan dos tipos de lectura. Por un lado, una serie de lecturas ejemplares, moralizadoras, que pueden contribuir a fortalecer la ciudadanía, a educarla, pero por otra parte también existe el peligro de otras lecturas, de lecturas que pueden resultar perniciosas, que pueden resultar corruptoras, de lecturas que en cierta manera pueden perder, ¿sí? A los lectores, pueden, ¿sí? Pueden seducirlos o pueden incentivarlos a, ¿sí? A cometer ciertas transgresiones. Entonces, de lo que se trata en este momento es de regular el tipo de lectura que se le va a ofrecer a determinados sectores. Y estas prescripciones se imponen básicamente o con más fuerza en los sectores populares, en esta nueva masa lectora, porque se mantiene o se sostiene un prejuicio que indica o que estaría planteando que estos sectores no solamente tienen ciertas debilidades físicas, no solamente son vulnerables en un sentido económico, sino que también la vulnerabilidad reside en lo moral. Entonces es allí donde hay que fortalecer este sentido moralizador de las lecturas. Y aquí aparecen los conflictos con respecto a los folletines y a un tipo de literatura que es la que va a ser más consumida por estos grupos, ¿sí? Por esta nueva masa lectora. Los folletines, las novelas románticas, las novelas rosas, e incluso también algunas ficciones naturalistas. Recuerden ustedes que el naturalismo también genera toda una serie de polémicas en su momento. Algunos sectores consideran que la representación de los vicios pueden corromper, puede ser pernicioso, puede de alguna manera incitar o alentar esos vicios, esos delitos, mientras que otros grupos, otros escritores consideraban o consideran que la representación de los vicios y las consecuencias que se derivan a partir de ello tienen un sentido edificante, moralizador, porque advierten sobre el riesgo de ciertos desvíos. Les propongo que lean con atención este fragmento de un ensayo de crítica literaria que escribe Calixto Oyuela en 1906. Calixto Oyuela es un escritor que pertenece a la alta cultura y que tiene un posicionamiento muy reaccionario, muy apocalíptico en cuanto a los productos y la dinámica de la industria cultural. De hecho, considera que la literatura industrial es una plaga moderna y descalifica
a los escritores profesionales, a aquellos que consideran que la literatura es un oficio y es una forma de vida.